Hola, hoy les hablaremos sobre la política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica de un país que se ve reflejada en el presupuesto del Estado. Una sociedad necesita una política fiscal equitativa para alcanzar sus metas de desarrollo y producir bienes públicos esenciales para el progreso humano, que se puede lograr a través de la política fiscal. Mediante esta política, las sociedades acuerdan algunos de estos elementos, los cuales son los recursos con los que contará el Estado para funcionar, la forma en que estos recursos serán utilizados, los mecanismos para evaluar el trabajo público y cómo se rendirán cuentas a la ciudadanía. Los países deberán contar con acuerdos o pactos fiscales que marquen el camino a seguir en un largo plazo. Sobre esto debe basarse el presupuesto de ingresos y gastos del Estado de cada año, el cual establece las metas de una sociedad que se compromete a lograr en materia de educación, salud, protección, nutrición social, seguridad y justicia e inversión pública. Entre los componentes que se encuentran en la política fiscal están el ingreso público, en los gastos del Estado, la deuda pública. ¿Cuáles son los principales propósitos de la política fiscal? Distribuir entre todos los ciudadanos de la forma justa e igual por medio de la recaudación tributaria y el gasto público, los frutos económicos producidos en la sociedad. El ministerio encargado de la política fiscal es el Ministerio de Finanzas Públicas. Este administra la política fiscal. ¿Cómo impacta la política fiscal en el desarrollo de un país? Por ejemplo, cuando un Estado invierte en la niñez y adolescencia, se reducen los niveles de pobreza y la mortalidad infantil. Además, aumenta el número de estudiantes inscritos en las escuelas. El gasto público. Las necesidades que se tienen en una comunidad o nación pueden ser satisfechas por el Estado, comprando los bienes y servicios que se requieren, contratando a las personas que deben ejercer ciertos trabajos como médicos, enfermeras, maestros y entre otros. ¿Cómo se clasifica el gasto público? Existe una gran diversidad de clasificadores que pueden aplicar el gasto público. Estos tienen como objetivo presentar el gasto en diversas perspectivas. Una de las más conocidas es la clasificación económica, la cual permite identificar cuántos recursos se destinan al funcionamiento y a la inversión. Por su parte, la clasificación por grupo de gasto permite conocer a profundidad el pago de remuneraciones como el agua, electricidad y alquileres. En la mayoría de países es posible conocer el gasto desde una perspectiva territorial, lo cual puede ayudar a la forma en la que el gasto público se asigna a diferentes provincias, departamentos locales o municipales. Los ingresos públicos. Los ingresos públicos son los recursos que obtiene el gobierno que son utilizados para realizar sus actividades. ¿Para qué sirven los ingresos públicos? Para financiar las obligaciones que tienen los gobiernos del mundo conforme a las constituciones políticas del país. Entre ellas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el suministro de salud, la seguridad y la educación y entre otros. Entre los ingresos públicos tenemos los impuestos, que estos son parte de los ingresos que las personas y las empresas del Estado para que puedan cumplir con sus actividades y funciones. Por ejemplo, proveer servicios de salud y educación. Entre los impuestos tenemos los impuestos directos. Impuestos son los que cobran a las personas tomando como base su ingreso, el valor de sus bienes, de sus activos. Y en los impuestos indirectos son los que se cargan al consumo de bienes y servicios. Son llamados así porque al cargar el consumo no se hace distinción en el ingreso de las personas. También tenemos la deuda pública. Son los préstamos que obtiene el gobierno de un país para pagar los gastos públicos cuando sus ingresos no alcanzan. Cuando se produce déficit fiscal. Cuando los ingresos se obtienen del gobierno de un país no alcanzan para pagar los gastos públicos. ¿Y cómo se financia el déficit fiscal? Puede ser financiado por un gobierno
por medio del uso de ahorros de años anteriores, saldo de caja, o mediante la contratación de la deuda pública. ¿Cómo se justifica para obtener una deuda pública? La contratación de una deuda pública se justifica con el valor que se agrega a la sociedad por el proyecto que será financiado es mayor que la inversión realizada y tiene la capacidad de generar más ingresos en el futuro para pagar la deuda. También en la política fiscal podemos encontrar cómo cuidar el medio ambiente. La política fiscal puede servir como instrumento para reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente por medio de los gastos. La política fiscal también se divide en dos, que son la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva es el aumento neto del gasto público, donde se ve el consumo, la inversión, la producción y la inflación de precios. Es el aumento del gasto público y la bajada de impuestos, la renta disponible que se tiene, el consumo y la inversión, la demanda agregada, la producción que se tiene en el país y el empleo fiscal restrictiva reduce el gasto público y sube los impuestos. Es así como hoy les hemos hablado sobre el tema de la política fiscal. Muchas gracias por su atención.